Donald Trump acaba de empeorar lo que ya era un despido impactante. Todo esto porque Donald Trump está desesperado por su legado. Que de hecho el legado de Donald Trump es el legado del peor presidente de toda la historia de Estados Unidos. Esto la verdad es algo que todos sabemos, razón por la cual Donald Trump está desesperado por tratar de cambiar esto. ¿Y cómo sabemos esto? Pues te puedes dar cuenta de lo desesperado que está cuando quiere cambiar el nombre del Kennedy Center al Trump Kennedy Center, cuando está desesperado por construir ese arco inútil, cuando está desesperado por destruir el ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile de más de 450 millones de dólares. Donald Trump cree que con todo esto puede crear una especie de legado diferente para sí mismo. Pero de muchas formas distintas esto no está funcionando. Solo miren este inútil esfuerzo de Donald Trump de querer cambiar el nombre de la estación Penn Station con su nombre. También el aeropuerto de Dallas, Donald Trump quería cambiarlo por su nombre. Esto, incluso hasta los republicanos lo están comenzando a ver como algo ridículo. Y ahí es donde comenzamos con la noticia. Donald Trump está tratando de construir edificios gubernamentales y ponerle sus nombres, lo cual termina saliéndole contraproducente con Mike Lawler, cual en muchos sentidos cuestionó a Donald Trump, pero en otros también fue cuestionado por Keitlan Collins, debido a que Donald Trump decidió bloquear fondos, ya que él está centrado en que quiere que los edificios tengan sus nombres. Así es como llegamos al despido del que les estoy hablando, y así es como llegamos a que todo se empeore aún más. Vamos a profundizar en todo esto y comienza con este clip. Así que una cosa de la que hemos hablado repetidamente contigo aquí es este proyecto del Tunnel Gateway, conecta Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York. Se describe como crítico para el noreste. La financiación ha sido detenida por la administración Trump y sé que querías hacerles cambiar de opinión al respecto, pero anoche el presidente dijo que se opone al futuro del proyecto inútil conocido como Gateway en Nueva York, Nueva Jersey. Es un desastre y de igual manera será financieramente catastrófico para la región. ¿Crees que el presidente se equivoca? Bueno, en primer lugar, lo que él manifestó en esa declaración es que el gobierno federal no asumirá la responsabilidad por los sobrecostos. El proyecto ya ha sido financiado, los fondos ya se han asignado para ello. No he estado de acuerdo con la retención de eso por parte de la administración. También estuve muy en desacuerdo con que Chuck Schumer cerrara el gobierno durante 43 días, lo cual fue realmente el catalizador de esta disputa. Pero eso no fue lo que pregunté, por eso llamé. Que ese es un proyecto crítico, un proyecto de infraestructura crítico que he apoyado públicamente desde hace mucho tiempo. Impacta directamente mi distrito con respecto a un viaje directo desde el condado de Rockland y el condado de Orange, justo al norte de mí, hasta la ciudad de Nueva York. Hay miles de empleos en juego. Y por ello he estado impulsando, tanto en público como en privado, la liberación de estos fondos. Y sí, apoyo plenamente este proyecto. El presidente enfatizó que el gobierno federal no asumirá la responsabilidad por los sobrecostos. Hemos visto en Nueva York. La disputa es solo la financiación para ello, punto. Y 1000 personas que fueron despedidas básicamente porque la financiación fue detenida por la administración. Quiero decir, la oficina de la gobernadora Hochul ha afirmado que no hay sobrecostos. Sí, la gobernadora Hochul ha dicho muchísimas cosas a lo largo de los años, incluyendo que no habría implementado el cobro por congestión, y al final lo hizo. Dice que no subirá los impuestos, pero créanme, en marzo lo hará. La verdad es que Nueva York ha experimentado con estos grandes proyectos de infraestructura, incluyendo el túnel del East Side, el acceso y con respecto al túnel del metro del East Side, enormes sobrecostos. Así que el argumento de que la gobernadora Hochul dice que no hay sobrecostos, usted y yo sabemos que eso es una tontería. Sí, pero ese nunca fue el problema. Al principio solo decían que quitaban los fondos. Ahora dice que no cubrirá los sobrecostos. No, pero tú solo leíste un fragmento de su declaración. Yo señalaba que él decía que no financiarían ningún sobrecosto, lo que implica que, en última instancia, los fondos para este proyecto que ya han sido asignados sí serán liberados. Sí, después de que fueron congelados, claro, y después de una gran pelea con un tribunal por esto. Después de que Chuck Schumer forzara el cierre del gobierno federal por 43 días, y fuera él quien causó todo este problema desde el principio. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Volvemos justo después de esto. Seamos claros sobre lo que Donald Trump está haciendo en este momento en Nueva York y básicamente en todo el país. Donald Trump está tomando los empleos como rehenes.
Donald Trump está tomando la libertad económica del pueblo estadounidense como rehén. Todo esto al detener el proyecto Gateway. Y esto es únicamente porque Donald Trump realmente quiere su nombre en la estación Penn Station. Ahora bien, por supuesto, Mike Lawler jamás va a admitir esto directamente, aunque según él ha dicho que ha criticado tanto pública como privadamente a Donald Trump por esto. Pero lo más gracioso de él diciendo que el gobierno federal no quiere pagar los sobrecostos y que ya conocen a Donald Trump, porque según Mike Lawler, Donald Trump no paga sobrecostos, es el hecho de que no, Donald Trump realmente siempre ha tenido sobrecostos. Donald Trump toda su vida, en todos sus proyectos, se ha excedido monumentalmente del presupuesto, tanto como ciudadano privado como ahora que está en sus grandes proyectos gubernamentales. Un gran ejemplo de este es el salón de baile, que comenzó diciendo que iba a ser una estructura que no iba a costar más de 200 millones de dólares. Te lo adelanto, al día de hoy se aproxima un gasto de 450 millones, un poquito más del doble. Esto llevó a Donald Trump a despedir al arquitecto que, de hecho, el arquitecto le estaba diciendo que él quería construir algo demasiado grande, tanto así que iba a opacar a la Casa Blanca, así que Donald Trump decidió despedirlo por decir tal barbaridad, según Donald Trump. Pero ahora es peor, ya que Donald Trump puso una persona para su cargo favorito, mejor dicho, para su proyecto favorito. Esto es una locura, de verdad, van a querer mirar esto. Donald Trump elige a su ex recepcionista de 26 años para un alto cargo en el salón de baile. Donald Trump ha instalado a su recepcionista de 26 años en la Comisión Federal de Artes, que está revisando su salón de baile de la Casa Blanca. Chamberlain Harris, suena de hecho como un nombre falso, dice que el asistente ejecutivo del presidente de 79 años, de larga trayectoria, presentará juramento en la Comisión de Bellas Artes, la CFA, a pesar de que no tiene antecedentes notables en las artes, según el Washington Post. Donald Trump despidió a los 6 miembros de la CFA en octubre y desde entonces ha instalado aliados de MAGA en el panel antes de su próxima reunión pública. El currículum de Harris aporta poco en cuanto a experiencia relevante para la Comisión de Artes de 116 años de antigüedad. Obtuvo una licencia en Ciencias Políticas en el 2019 de la Universidad de Albany-Sony, con menciones menores en Comunicación y Economía, según el Post. Luego consiguió un trabajo en la oficina de administración de la Casa Blanca de Donald Trump y se convirtió en recepcionista de los Estados Unidos en septiembre del 2020. Permaneció al lado de Donald Trump como asistente tras su derrota electoral del 2020 y ha ostentado el título de subdirectora de operaciones de la Oficina Oval durante el segundo mandato de Donald Trump. El Congreso creó la CFA hace más de un siglo con la intención de que fuera un panel de jueces bien calificados en bellas artes que revisaran y asesoraran sobre proyectos emblemáticos de la capital. Según el Post, excomisionados de Bellas Artes le dijeron al diario que Harris, cuyo perfil en la CFA dice que gestionó el proyecto del retrato presidencial de Donald Trump en conjunto con el Smithsonian, parece tener menos experiencia previa en artes que cualquier otra persona en la historia del panel. A pesar de su falta de experiencia en artes, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Stephen Chung, dijo al Daily Beast en un comunicado que Harris entiende la visión y el aprecio del presidente por las artes como muy pocos otros, y aporta una perspectiva única, que es una perspectiva que realmente no le servirá a nadie excepto a ella. Recordemos también en una conversación sobre financiamiento, que las estimaciones iniciales de la administración de Donald Trump situaban el costo del salón de baile en unos 200 millones de dólares. En declaraciones públicas posteriores, Donald Trump mencionó cifras más altas con la declaración más reciente en diciembre del 2025, citando un poco más de 400 millones de dólares. Estamos hablando en serio. Una joven de 26 años fue puesta por Donald Trump a cargo de gestionar lo que está haciendo este salón de baile innecesario de Donald Trump. Está tomando todas las decisiones finales sobre este salón de baile. Aparentemente el tema más importante en Estados Unidos no es el cambio climático, no es la desigualdad de ingresos. Según Donald Trump, es el salón de baile y él nos ha dicho, tenemos que enfocarnos en el salón de baile. ¿Por qué Donald Trump está tan enfocado en este salón de baile nuevamente? Porque él entiende cuál es su legado hasta ahora y lo que está buscando es cambiarlo con cualquier otra cosa. Así sea ya una estructura de casi $500 millones. Estructura que ocupa todo el ala este de la Casa Blanca y que según las proyecciones va a ser más grande que la Casa Blanca. Recordemos que este salón de baile es una estructura diseñada únicamente para servir a las personas multimillonarias del país, no al pueblo. Y sabes, básicamente este salón de baile es una representación física, mejor dicho, estructural, de lo que es Donald Trump. Alguien que trabaja en un lugar para servir al pueblo, pero solo sirve a los oligarcas multimillonarios. Va a ser muy interesante ver qué va a hacer el nuevo presidente el 20 de enero del 2029,
cuando Donald Trump ya no esté en la presidencia. Pero bueno, continuemos. En esto es lo único que está enfocado realmente Donald Trump en este momento. Es ridículo todo lo que dice. Él supuestamente, según lo que él está comentando, todo está siendo financiado de forma privada. Ya saben, no por el gobierno, sino que según Donald Trump está siendo financiado por sus amigos multimillonarios. Personas como Mark Zuckerberg, Peter Thiel, Jeff Bezos, Elon Musk, el mismo Donald Trump. Y a mí no me sorprendería que haya un poco de dinero de Jeffrey Epstein por ahí. Pero seamos honestos, no hay que permitir que estos oligarcas, estos multimillonarios, los republicanos multimillonarios de la derecha, también ciertos demócratas que están aliados con poderes corporativos, porque seamos honestos que esto pasa, vuelvan a decirles a ustedes qué pueden y qué no pueden pagar. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque te quiero comentar una historia que está siendo realmente ignorada por todos los medios tradicionales. Y esta historia tiene bastante que ver con el alcalde de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani, quien de hecho heredó una crisis presupuestaria fatal. Una crisis creada por la administración anterior a la de él. Una crisis que tiene falta de presupuesto, desinflación de programas vitales y una mala gestión que ha dejado a la ciudad de Nueva York enfrentando un déficit de 12.000 millones de dólares. Eso es comparable con el resultado proporcional del presupuesto. A las brechas que vimos, que hemos leído sobre la gran recesión. El Estado tiene los fondos y tiene el poder. Katie Hochul y los demócratas en Albany tienen el poder de cerrar la brecha presupuestaria y evitar una situación en la que la ciudad se vea obligada a aumentar el impuesto a la propiedad, aumento que podría ser incluso de un 9.5%, porque la verdad, en este punto y con esta crisis económica heredada, no hay otra forma de que puedan solventar este déficit. Tenemos que apelar a la gobernadora Hochul, tenemos que apelar a Albany para que haga lo correcto, que no se le suban los impuestos a la gente trabajadora a través de los impuestos a la propiedad, sino que simplemente se le suban los impuestos o que obliguen a pagar lo que es de impuestos a los ultra ricos, personas que si le quitas 10.000 como le quitas 30.000, no le va a afectar económicamente, siendo sinceros. Y sí, si Albany no hace su trabajo, la ciudad de Nueva York se va a ver obligada a subir sus impuestos de propiedad un 9.5%. Y eso realmente sería un impuesto más que todo a la clase trabajadora. Así que sí, si esto ocurre sería una ganancia o mejor dicho una victoria para Donald Trump. Si Katie Hochul y los demócratas en Albany no hacen nada para permitir aumentos de impuestos en Nueva York, que cubran los impuestos presupuestarios haciendo nomás que los ricos, más ricos paguen los impuestos que tienen que pagar, su parte es justa. Ni siquiera se está pidiendo que paguen de más, simplemente se les pide que paguen su parte justa. Si no se logra esto, básicamente Donald Trump estaría ganando. Y los demócratas corporativos y los republicanos en el Congreso también estarían ganando. Pero sabes, lo peor de todo es que no hacen esto porque tengan miedo de que los multimillonarios salgan corriendo si tienen que pagar más impuestos. Esto realmente no les preocupa. Esto ni siquiera va a pasar, pero les puedo decir qué realmente les preocupa. A ellos les preocupa que Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, realmente tenga razón. Porque con esto él va a demostrar que si le suben los impuestos a los multimillonarios, ellos evidentemente no se van a ir. Y esto va a romper ese miedo que tenía la economía antes. Y sabes, eso ni siquiera ha sido una realidad, simplemente ha sido un miedo que se ha inculcado al pueblo. He sido elegido como socialista demócrata y gobernaré como socialista demócrata. No abandonaré mis principios por temor a que me consideren un radical. Donald Trump tuvo un verdadero colapso hace unas noches. Convocó una reunión de emergencia en el Capitol Hill Club con su gabinete, otros altos funcionarios y ex asesores de campaña. Ahora están encargados de analizar las elecciones de medio término que se vienen este año, que se acercan rápidamente y de los que la verdad se espera una derrota total. Por estadística están esperando que los demócratas destruyan la Cámara y destruyan también el Senado republicano. Esto le arrancaría cualquier pizca de poder a Donald Trump. Estaban revisando la última encuesta del Reuters Ipsos, que muestra que la desaprobación de Donald Trump llega hasta el 60%. Su aprobación en inmigración tiene un negativo del 17%. Este realmente es un mínimo histórico. Su aprobación en la economía tiene un negativo del 23% y su aprobación entre los hombres cae rápidamente. No pueden detener esta hemorragia, no saben qué hacer. Donald Trump tenía ahí a sus encuestadores de Fabrizio diciéndole que estaba perdido y que están haciendo todo lo posible por resolverlo. ¿Y qué es lo que hace Donald Trump? Recurre a esta vieja herramienta que siempre saca en momentos de desesperación. Comienza a publicar memes de QAnon y lo hace a horas de la madrugada. Esto fue lo que Donald Trump publicó tras esta reunión de emergencia. Esta fue la lección que aprendió. Una foto de sí mismo con aspecto ominoso dice: "Yo seré quien lo cierre", y luego el post dice: "La gente que dudo pronto verá". Gran clip, amigo. Yo seré quien lo cierre. Bueno, estamos en un cierre parcial del gobierno. Previamente estuvimos en el cierre de gobierno más largo de toda la historia. Y sabes,
Donald Trump es el que lo cierra. Y si Donald Trump se refiere a cerrar la economía estadounidense, cerrar el poder estadounidense, cerrar la dignidad de Estados Unidos, pues sabes que Donald Trump, tuviste éxito. Y esto fue lo que él publicó a medianoche después de su reunión de emergencia. Además, Donald Trump también publicó esto esa noche. No se pueden permitir elecciones corruptas en los Estados Unidos. Presidente Donald J. Trump. Así que la elección, mientras sus encuestadores Fabrizio y otros también le dicen que está completamente acabado, es que él simplemente va a llamar a estas elecciones corruptas. El mismo guión de siempre de Donald Trump, el líder de la clase Epstein. Un hombre que está encubriendo un caso de tráfico increíblemente grande. Y créeme que nadie olvida eso y yo estoy encargado de tratar de recordártelo siempre que puedo. Donald Trump también publicó que Dan Bongino tuvo a John Solomon en su programa hace unos días. Solomon hizo una predicción interesante, que Donald Trump pronto revelará evidencia de que potencias extranjeras interfirieron en la elección del 2020, lo que resultará en que John Trump finalmente ceda con el filibusterismo y se apruebe la ley Safe America Act. Estas son las ilusiones de Donald Trump, porque es un tipo completamente patético. Me pregunto si parte del plan de Donald Trump es hacer que Maduro diga que Venezuela estuvo involucrada con satélites secretos italianos de la CIA en China para derrotar las elecciones del 2020 en Estados Unidos. Todo esto cambió de algo. Todo esto porque Donald Trump no puede aceptar que en el 2020 perdió por millones de votos. Donald Trump, yo sé que está de más, pero nos encontramos en el 2026. La gente ya no se acuerda de eso. Las personas están más preocupadas porque gracias a ti no les alcanza el dinero para poder sobrevivir ni siquiera. Muchas personas tienen la bendición de tener un sueldo y apenas les alcanza, sin contar con la otra cantidad gigantesca de personas que no consiguen trabajo, gracias a que creaste el nivel de desempleo más alto de la historia moderna de Estados Unidos. Aparte de esto, le estás arrebatando la atención médica a decenas de millones de estadounidenses. Como por si fuera poco, también estás encubriendo los archivos de Jeffrey Epstein, encubriendo una red de infantil. Nos encontramos en una recesión de empleo. La manufactura nunca antes se había visto tan afectada como está ahora. Y mientras todo esto pasa, los multimillonarios continúan haciéndose más multimillonarios. Todos los demás están siendo absolutamente golpeados. Pero mientras todo esto pasa, Donald Trump cree que es el momento perfecto para nombrar las elecciones del 2020. La verdad, Donald Trump no madura nunca. Este fue el resultado de la reunión de emergencia de Donald Trump. Saben, también hay gente ahora mismo volviendo los mensajes de texto de Steve Bannon con Jeffrey Epstein, donde decían, allá por el 2019 y el 2018, que era necesario invocar la enmienda 25 contra Donald Trump. Así es, Donald Trump tenía a Steve Bannon, a Jeffrey Epstein y a otros de la clase Epstein hablando de ti a tus espaldas. En aquel entonces diciendo que se debía invocar la enmienda 25. Tienes incluso a Marjorie Taylor Greene publicando el hilo. Steve Bannon fue a la cárcel por Donald Trump. Yo estuve ahí, pero el 1 de enero del 2019 él se mensajeaba con Jeffrey Epstein sobre la enmienda 25, sobre la necesidad de invocarla contra Donald Trump. Incluso Mike Flynn dice que el Departamento de Justicia necesita salir y decir qué planean hacer con esta información. Recuerdo toda esa charla de la enmienda 25 con el primer mandato. Fue muy feo. Y sí, Bannon y Epstein estaban detrás de todo eso. Bannon debe de ser interrogado. Era el círculo íntimo de Donald Trump quien decía que se debía de invocar la enmienda 25 en contra de él. Pero hablando de los archivos de Jeffrey Epstein, ya les presenté el escenario. Tienen a Donald Trump convocando una reunión de emergencia en el Capitol Club con todo su gabinete y sus encuestadores. Donald Trump sale de la reunión, recibe todos estos datos y comienza a publicar memes de QAnon. Memes sobre sí mismo. Y por cierto, tras enterarse de la encuesta de Reuters, donde su desaprobación es del 60%, Donald Trump recibe también el siguiente informe. Millones de archivos relacionados con Jeffrey Epstein sugieren la existencia de una empresa criminal global que llevó a cabo actos que cumplen el umbral legal de crímenes contra la humanidad, ha dicho un panel de expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombró un panel de expertos y ellos dicen que los crímenes revisados hasta ahora, los que todos hemos revisado y discutido en estos videos, son solo una pequeña fracción. Solo se ha liberado entre el 2% y el 5% de los archivos. Hay aproximadamente 50 terabytes de información de los archivos de Jeffrey Epstein todavía oculta. Y ahí es donde está lo peor de todo esto. Quiero que pienses en ello. Todavía están escondiendo lo peor que he visto. Y ¿sabes qué? Por lejos ni siquiera es lo más grave. Solo quiero que recuerdes esto. Los expertos dijeron que los crímenes detallados en los documentos publicados por el Departamento de Justicia fueron cometidos bajo un trasfondo de creencias supremacistas
racismo, corrupción y misoginia extrema. Dijeron que los crímenes mostraron una mercantilización y deshumanización de las niñas y mujeres. Es tan grave la escala, la naturaleza, el carácter sistémico y el alcance transaccional de estas atrocidades contra la mujer y niñas, que varias de ellas podrían razonablemente cumplir el umbral legal de crímenes contra la humanidad. Los expertos de las Naciones Unidas dicen que estas acusaciones requieren una investigación independiente, exhaustiva e imparcial, y que se debe iniciar una indagación sobre cómo fue posible que tales crímenes se cometieran durante tanto tiempo. Sabemos que hay al menos más de 1.200 víctimas. 1.200 víctimas. Esto es absolutamente asqueroso y cierto, probablemente ya viste en un video que yo mismo publiqué, donde un reportero estaba diciendo que en los archivos de Jeffrey Epstein no estaba involucrado Donald Trump, lo cual yo rechacé inmediatamente. Por supuesto que sí hay acusaciones en contra de Donald Trump. Y por cierto, Donald Trump ya ha sido culpable de crímenes de abuso, ya saben qué tipo de abuso. Donald Trump ya ha sido expuesto en videos que dice que agarra a chicas por sus partes nobles. Él dice que por ser rico, las chicas dejan que él se salga con la suya. Hay incluso denuncias de que Donald Trump se metía a los vestuarios de estas chicas de entre 14 y 18 años, para que tengas una idea, mientras ellas estaban cambiando y no podían decir nada porque él era el dueño. Y saben, hay acusaciones como esta dentro de los archivos de Jeffrey Epstein también. Solo para recordarles a todos, esta es una declaración de un testigo bajo juramento y bajo pena de perjurio, Tiffany Doe. Ese es su seudónimo. Con fecha del 18 de junio. Presencié personalmente al acusado Donald Trump diciéndole a la demandante que nunca debería de decir nada si no quería desaparecer como la niña de 12 años, espacio en blanco, que él era capaz de hacer que le quitaran la vida a toda su familia. Después de dejar de trabajar para el señor Epstein, en el año 2000, fui amenazada personalmente por el señor Epstein con que acabaría con mi vida y también con la de mi familia si alguna vez revelaba cualquiera de los abusos y a menores de edad, que presencié personalmente por parte del señor Epstein, y también los que presencié por parte de otros invitados de Epstein. Me presento para dar fe de la veracidad de los abusos físicos y que presencié personalmente de menores de edad a manos del señor Trump y del señor Epstein, incluyendo a la demandante durante el tiempo de mi empleo, desde los años 1990 a 2000 para Epstein. Alguien que trabajó para Jeffrey Epstein por más de 10 años presentó esta declaración jurada, o estaban las acusaciones separadas que decían que Jane Down declaró que Jeffrey Epstein le presentó a Donald Trump, quien posteriormente forzó la cabeza de ella hacia su miembro expuesto, el cual ella posteriormente mordió. En respuesta, Donald Trump le golpeó la cabeza y la echó. Y por cierto, la acusación fue suficiente para activar una investigación adicional del FBI. Luego se detuvo de repente. ¿O qué tal esto? Otra Jane Doe recuerda que Jeffrey Epstein le presentó a Donald Trump diciendo: "Esta es buena, ¿eh?" Y Donald Trump respondió: "Sí". Por cierto, también están surgiendo datos adicionales. No solo Howard Lutnick estuvo en la isla de Jeffrey Epstein para estos tratos en los que recibió bastantes regalos y donaciones de Epstein, de hecho. Bueno, la hermana de Howard Lutnick, Eddie Lutnick, fue una ciudadana fundadora, como se le llamó, de Terramar, la organización sin fines de lucro establecida y dirigida por Ghislaine Maxwell. Este fue un mensaje del 13 de octubre del 2012 de Eddie Lutnick. Echen un vistazo al proyecto Terramar y protejan alta mar. Mírenlo todos. Esto es lo que Eddie Lutnick escribió en aquel entonces. Y por cierto, recuerden que cuando a Ghislaine Maxwell se le permitía entrar a la sociedad educada, a pesar de que estaba involucrada en tráfico infantil, habló en las Naciones Unidas, habló en la ONU sobre Terramar. Quiero decir, tenemos el video de ella hablando. Primero que nada, sus excelencias, presidentes, lores, damas y caballeros, solo quisiera agradecerles mucho y es un gran honor estar aquí. Estoy aquí representando a la sociedad civil, mi pasión por el océano. Para aquellos de ustedes, hay una presentación de diapositivas allá arriba, así que no solo tienen que escucharme, también pueden ver las imágenes. Empezó cuando era una niña pequeña, crecí viendo a Jacques Cousteau en la televisión y quedé fascinada con los océanos. Esto me llevó a convertirme en piloto de sumergibles de aguas profundas y finalmente en una de mis primeras inmersiones, cuando bajé esperando ver un pez, encendí las luces en el fondo del océano y vi una percha de plástico. A lo largo del día también hubo funcionarios del régimen de Donald Trump publicando cosas dementes. Por supuesto, cosas dementes. Robert F. Kennedy Jr. y Kid Rock publicaron fotos de ellos mismos bebiendo leche. Me he liado con Kid Rock para entregar este mensaje simple al pueblo estadounidense. Mantente activo, come comida real y vayan siempre sin camisa, haciendo abdominales y en saunas, o lo que sea esto.
La verdad no tiene el más mínimo sentido. El Wall Street Journal también informa lo siguiente: empresas grandes y pequeñas dicen que están subiendo los precios a principios de este año, señalando los aranceles después de haber mantenido los precios estables durante un mes. Las empresas han comenzado una nueva ronda de aumentos, en algunos casos de porcentajes de un dígito alto. El artículo se llama "Se acabó el descanso". Las empresas están subiendo los precios otra vez. Los aranceles más altos, los costos laborales y de seguros de salud han empujado a muchos negocios a subir los precios. Y hoy, o debería decir hace unos días, HEG, que es el grupo de aplicaciones de la ley en el hemisferio, anunció otro ataque contra barcos pesqueros frente a la costa de Venezuela, así como en el Pacífico. A 11 personas más le arrebataron la vida el régimen de Donald Trump, lo cual constituye crímenes adicionales contra la humanidad, elevando el total a más de 150 fallecidos. Como explica Amnistía Internacional USA, esta racha de personas a las que le han quitado la vida es inadmisible e ilegal. El Congreso debe de hacer más para frenar las acciones fuera de la ley de esta administración. La rendición de cuentas para la clase de Jeffrey Epstein es posible, y sabemos que esto es verdad debido a lo que está sucediendo en Europa, ya que líderes de grandes instituciones, tanto gubernamentales, universitarias, tanto actuales como presentes, están siendo obligados a dimitir, incluso a renunciar. Están siendo expuestos por todo lo que han cometido, estos actos ilícitos que han cometido. Los líderes europeos le están dando una clase a los líderes estadounidenses de cómo sí pueden hacer pagar por sus crímenes a las personas que estuvieron involucradas con los crímenes, valga la redundancia, de Jeffrey Epstein. Pero no solo están presionando para que esta justicia ocurra dentro de sus propias fronteras, están presionando para que esto ocurra también en el lugar en el que no se está dando. El gobierno de Estados Unidos y la ONU están cargando esta noticia que va directamente en contra de Donald Trump, sobre millones de documentos que hablan de los crímenes que evidentemente este hombre ha cometido. Vamos a profundizar en esto, pero comencemos con lo que nuestro gobierno no está haciendo. Eso es lo que Rogan acaba de desglosar en una entrevista que tuvo hace unas noches con Caitlin Collins. Por aquí es por donde yo quiero comenzar, ya que traza el camino que tenemos que seguir. En tu opinión, lo que la fiscal general Pam Bondi dijo allí, lo que ella afirmó, ¿es verdad? No, quiero decir, mira, la secretaria Clinton simplemente está diciendo los hechos. Ella no está haciendo ninguna acusación, ni siquiera mencionó el nombre de Donald Trump. Es una abogada brillante. Ella leyó la ley de transparencia Epstein que Thomas Massie y yo aprobamos y simplemente está afirmando que lo que están publicando está lleno de tachaduras. Están protegiendo a personas que de hecho han cometido crímenes o que presuntamente abusaron de algunos de estos sobrevivientes. Fallaron en proteger a algunos de los sobrevivientes y deberían ser completamente honestos. Simplemente que se haga una divulgación completa de todos estos archivos. E incluso los republicanos no le creen a Pam Bondi. Pregúntenle a la congresista Nancy Mace o al congresista Massie. Se está hablando de hacer un proyecto de ley posterior para fortalecer la ley de transparencia Epstein. ¿Crees que eso podría que de verdad pudiera pasar? Espero que no sea necesario llegar a eso porque la ley ya es bastante clara, pero recuerda, Caitlin, aprobamos la ley de transparencia Epstein por 427 votos contra 1 en la Cámara de Representantes y 100-0 en el Senado. Teníamos mayorías a prueba de veto, por eso el presidente Trump la firmó. Y no he conocido a una sola persona que haya trabajado en esto, que crea que han sido transparentes en las revelaciones. El problema es que ya han revelado tanto que está provocando escándalos internacionales, lo que está llevando a Francia a decir, vamos a tener un comité de investigación. La monarquía británica tiene que responder preguntas, el gobierno británico está en problemas. Aquí ha habido dimisiones de abogados de Goldman Sachs, de firmas de abogados poderosas, y por eso el público estadounidense quiere más información. ¿Puedo preguntar sobre una persona? Porque yo sé que el Comité de Supervisión de la Cámara, miembros de van a Ohio mañana para hablar con el ex CEO de Victoria's Secret. Ese es Les Wexner. Su nombre estaba en los archivos, fue censurado y luego desclasificado la semana pasada después de que Thomas Massie lo denunciara. Tenía una larga relación financiera y personal con Jeffrey Epstein. Él ha negado haber cometido irregularidades. ¿Qué información es la que usted espera obtener de él en esta declaración jurada? ¿Cuál era su relación financiera con Jeffrey Epstein? Sin rodeos, ¿abusó alguna vez de niñas jóvenes y sabía de otras personas que abusaban de niñas jóvenes? ¿Cuántas veces visitó la isla? ¿Cómo hizo Epstein su dinero? Así que tiene
mucho por lo que responder, pero no es solo él. En mi opinión, cada persona que tenga correos electrónicos que demuestren que visitaron la isla, especialmente después de que Epstein fuera condenado por pedofilia, debería comparecer ante el Congreso, responder preguntas y ser investigada, y el Departamento de Justicia debería iniciar un comité especial de investigación y procesamiento. Donald Trump enfrenta un problema mayor con el encubrimiento de sus archivos de Jeffrey Epstein. Problema que yo creo que todos podemos ver que Kash Patel está tratando de resolver. Y yo sé, todos se preguntarán, pero ¿qué está haciendo Kash Patel, el director del FBI, en el FBI? Normalmente está de fiesta. Yo creo que es porque hace unos días Kash Patel estuvo de invitado en el podcast de Dan Bongino. De hecho, en otro video vamos a hablar de esto, pero ahora estamos enfocados en lo mismo que está enfocada esta administración, que es su operación mediática. Yo creo que ellos piensan que lograron algún tipo de encubrimiento con su publicación a medias, su criminal y fallida pseudo publicación de archivos de Jeffrey Epstein. Y ahora tratan de jugar este juego de medios, enviando a todos sus lacayos para tratar de restarle importancia a Jeffrey Epstein. Hacer bromas, llamar a sus verdaderas víctimas, presuntas víctimas, decir que sus fiestas eran simplemente fiestas y no reclutamientos en empresas criminales. Esa es su misión ahora, tratar de moldear la narrativa a su beneficio. Pero al mismo tiempo que esto sucede, Donald Trump está alterando su propia narrativa. Esta narrativa que él mantiene de que no es para tanto este tema de los archivos, porque como todos sabemos, ahora habla de Bill Clinton y de Hillary Clinton como personas detrás de una gran conspiración de la mano con Jeffrey Epstein. También toca el tema de Michael Wolff e incluso habla del certificado de nacimiento de Barack Obama. Donald Trump está jugando en todos los bandos posibles, está atacando todos los puntos que pueda. Él dice que esto es un asunto enorme, pero a la vez dice que es un asunto al que no tenemos que prestar atención porque según él tampoco es nada. Pero la verdad es que sí, es un asunto enorme. Y eso la ONU lo está dejando muy claro con su denuncia a Donald Trump. Y también a sus afirmaciones criminales en estos documentos. Y también en aquellos documentos que aún no han sido revelados al público. Las acusaciones en los archivos de Jeffrey Epstein pueden equivaler a crímenes en contra de la humanidad, dicen expertos de la ONU. Millones de archivos relacionados con el difunto delincuente Jeffrey Epstein sugieren la existencia de una empresa criminal global que llevó a cabo actos que cumplen el umbral legal de crímenes contra la humanidad. Según un panel de expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los crímenes detallados en los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos fueron cometidos bajo un trasfondo de creencias supremacistas, racismo, corrupción y misoginia extrema. Los crímenes, dijeron, mostraron una mercantilización y deshumanización de mujeres y niñas. Es tan grave la escala, naturaleza, carácter sistémico de estas cantidades y alcance transaccional de estas atrocidades contra mujeres y niñas, que varias de ellas pueden razonablemente cumplir el umbral legal de crímenes contra la humanidad, dijeron los expertos en un comunicado. Los expertos señalaron que las acusaciones contenidas en los archivos requieren una investigación independiente, exhaustiva e imparcial, y dijeron que también deberían iniciarse indagaciones sobre cómo fue posible que tales crímenes se cometieran durante tanto tiempo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Una ley aprobada por el Congreso, con amplio apoyo bipartidista en noviembre, exige que todos los archivos de Jeffrey Epstein se hagan públicos. Los expertos de la ONU expresaron su preocupación por los fallos de cumplimiento y las tachaduras chapuceras que expusieron información sensible de las víctimas. Más de 1.200 víctimas fueron identificadas en los documentos que se han publicado hasta ahora. Así que no solo la ONU alega los crímenes en contra de la humanidad que se cometieron dentro de los archivos de Jeffrey Epstein, algunos de los cuales alegan que Donald Trump es cómplice, sino que también están pidiendo una investigación global más amplia y que alguna entidad independiente no partidista lleve a cabo esta investigación. Si no me equivoco, lo hacen llamar el chapucero, pero esto en sí es un esfuerzo sistémico por querer ocultar los archivos de Jeffrey Epstein. Pero sabes, están pidiendo publicaciones completas, están pidiendo eliminaciones de tachaduras. Por supuesto que sí mantengan a las víctimas protegidas, eso siempre se ha mantenido claro, pero que evitemos las tachaduras a personas que son cómplices de los crímenes. Pero sabes, a Pam Bondi, a Todd Blanche, a Kash Patel, a ellos no les interesa en lo más mínimo las víctimas. Quiero que veas cómo desglosó todo este asunto Ari Melber. Mira, por favor. Ahora, el republicano Thomas Massie, quien ha sido realmente visto como un bipartidista de buena fe, un colaborador aquí trabajando con los demócratas para llegar al fondo de esto, dice: en cualquier día necesito 1 o 2 de mis propios cómplices para lograr algo. Una vez que hayamos superado las primarias republicanas, creo que verán deserciones. Esa es su referencia al hecho de que Trump todavía tiene, por supuesto, mucha más influencia en la temporada de primarias, pero hay mucho más que ellos pueden hacer si consiguen los votos.
Ahora, lo que está pasando ahí fuera, lo que ha ocurrido en lugares donde hemos visto que los archivos muestran que fiscales e investigadores podrían haber sido presionados para no hacer una investigación completa o para no cumplir con su deber. Y las cosas que les hemos mostrado en nuestra cronología, bueno, esto es interesante. El Estado de Nuevo México ahora tiene una nueva investigación sobre el rancho de Epstein allí. Los sobrevivientes han dicho que fueron abusados, ese rancho es conocido desde hace mucho tiempo, lo que estamos viendo es cómo la información, la investigación y la presión pública pueden llevar a investigaciones que de otro modo no habrían ocurrido. Colombia ha sancionado ya a 2 individuos a quienes creen que ayudaron a la novia de Epstein a obtener acceso allí, de nuevo por cómo su generosidad pudo haber distorsionado las cosas muy lejos de los crímenes sexuales de los que se le acusaba, sino por la manera en que ejercía su influencia. 2 prominentes empresarios se enfrentan ahora a consecuencias por sus vínculos con Epstein. Nosotros informamos, por ejemplo, sobre el asunto de Wasserman, a sus conexiones con Maxwell, no por crímenes supuestos en sí mismos lo han llevado a tener que vender toda su agencia de talentos. Otros a lo largo de todo el espectro enfrentando citaciones judiciales o estos puntos de presión que les hemos mostrado. El New York Times preguntó por qué nadie dijo absolutamente nada. Y lo que estamos aprendiendo, de nuevo, de este inusual esfuerzo de transparencia, demuestra cómo un grupo puede confabularse con secretos muy oscuros si estos sirven a sus propios intereses. El precio de la admisión al mundo de Epstein era, según el Times, el silencio. Y así, si analizas todo este asunto, ha dado un vuelco total. Comenzó como algo tan poco investigado y con tan poca rendición de cuentas que se volvió parte del escándalo. Y la pregunta durante años era, ¿realmente se saldría con la suya para siempre? Y luego, por supuesto, el señor Epstein fue, en última instancia, acusado. Murió en prisión esperando su juicio. Maxwell, quien más tarde fue acusado y condenado. Así que hubo una cierta responsabilidad básica, aunque muy tardía. Y la idea general era, bueno, déjalo así. Y Donald Trump dijo una y otra vez, déjalo así, son noticias viejas, no hay nada más que ver aquí. Pero fue desautorizado. La rendición de cuentas es muy posible, pero solo si afrontamos lo que está pasando con la seriedad y con la indignación que se merece. ¿Sabes? Y es una indignación legítima. Y la verdad, eso es con lo que tenemos que continuar. No podemos permitir que los medios de comunicación convencionales nos adormezcan. Ciertamente yo no quiero permitir que este sea el caso. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acaba de interferir en los planes de Donald Trump y de Vladimir Putin de tenderle una trampa en Ginebra. Zelensky, acompañado del Reino Unido y de Francia, expuso qué clase de trampa quería hacer Donald Trump y Vladimir Putin en Ginebra. Verán, hace unos días se estaban llevando a cabo negociaciones trilaterales entre Ginebra, entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Donald Trump y Vladimir Putin querían utilizar esto como una especie de amenaza o una especie de arma para que Zelensky le entregue todo Donbass a Rusia. Y aparte de esto, la mayor parte este de Ucrania. Básicamente se estaban preparando para decirle a Zelensky, si no entregas parte de tierra ucraniana en este momento, te la vas a tener que ver con nosotros. Pero Zelensky rápidamente se dio cuenta de lo que estaba pasando y de inmediato llamó a sus amigos de Francia, Reino Unido y sus delegaciones se presentaron. Al principio ellos no estaban invitados a estar ahí, pero llegaron representantes de Reino Unido, llegaron representantes de Francia e incluso llegaron ciertos representantes de toda la Unión Europea. Ellos llegaron y no los querían dejar entrar. Dijeron que si no podían pasar, no iba a ocurrir ninguna negociación. Entonces, en ese momento se encontraban en una negociación valiosa. Y ahí crearon nuevamente esta frase de que Ucrania es Europa y Europa es Ucrania. Así que Ucrania no puede tener ningún acuerdo a no ser que Europa esté presente. Porque claro, el plan de Rusia fue llevar a un negociador, un gran negociador aparentemente, con un libro falso de historia, queriendo demostrar que cierta parte del este de Ucrania le pertenecía a Rusia. Y estaba insistiendo en que no debería de existir ningún tipo de acuerdo de paz. Porque la única paz que existe, y de la única forma que va a existir paz, mejor dicho, es si Ucrania se somete por completo. Sin hablar de que antes de que estas negociaciones tuvieran lugar en Ginebra, antes incluso de que estas negociaciones ocurrieran, Rusia atacó a Ucrania con algunos de los peores misiles balísticos y ataques de drones Shahed que hemos visto desde que comenzó la guerra. Golpearon 12 regiones, 400 drones y casi 30 misiles. Al menos 3 personas perdieron la vida. Esto fue justo antes de que las negociaciones en Ginebra, la trilateral, estuvieran programadas para realizarse. Luego, justo después de que la trilateral tuvo lugar, Rusia comenzó el día con 29 misiles de varios tipos intentando atacar a Ucrania de nuevo. Desafortunadamente 25 misiles fueron derribados. Esto fue una ráfaga de misiles rusos y drones Shahed. Así es como lo describe Dennis Schinderman. Las delegaciones del Reino Unido y Francia se unen a conversaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania en Ginebra sin haber sido invitados. Creo que esto realmente arruinó los planes de resolverlo todo rápidamente
a espaldas de Europa y presionar por la anexión del Donbass, que es obviamente lo que los delegados de Estados Unidos y Rusia planeaban hacer. Londres y París dejaron claro, nada de acuerdo sobre Europa sin Europa. Es una muestra de apoyo extremadamente importante y una demostración de su posición. Zelensky también publicó el siguiente mensaje sobre el ataque masivo contra el que los rusos amenazaron el día. Habla de cómo Ucrania tuvo éxito en derribar muchos de estos misiles. Es un resultado importante para nuestra defensa aérea. Y una vez más, enfatizamos que la defensa aérea es una necesidad diaria. Agradezco a todos nuestros socios que entienden esto. Por cierto, eso se refiere al hecho de que Estados Unidos no entiende esto. Rusia saluda con un ataque incluso el mismo día que comienzan nuevos formatos en Ginebra, trilaterales y bilaterales con Estados Unidos. Esto muestra muy claramente lo que Rusia quiere y lo que realmente pretende. Casi 400 drones lanzados también. Hace unos días hubo un informe de la delegación tras la primera ronda de conversaciones en Ginebra. El equipo tuvo que plantear absolutamente el tema de estos ataques. En primer lugar, con la parte estadounidense, que propuso que tanto Ucrania como Rusia se abstuvieran de ataques. Ucrania está lista, no necesitamos guerra y siempre actuamos simétricamente, defendiendo nuestro Estado y nuestra independencia. Asimismo, estamos listos para avanzar rápidamente hacia un acuerdo justo para terminar la guerra. La única pregunta es para los rusos. ¿Qué quieren? Y también se habrá consecuencias para Rusia por el hecho de que los misiles Shahed y la charla fantasiosa sobre la historia les importa más que la diplomacia real y una paz duradera. Y todo el tiempo tienes a Donald Trump como cuando estuvo el otro día en el Air Force One, amenazando a Ucrania y terminando diciendo: Ucrania más vale que se siente rápido a la mesa. Ucrania está en la mesa, Ucrania está aceptando un alto el fuego. Ucrania está aceptando elecciones, Ucrania está aceptando referéndum para ceder parte de Donbass y también para ceder porciones del este de Ucrania. Todo lo que Ucrania está diciendo es que necesitan un alto el fuego, pero un alto el fuego real, un alto el fuego duradero. Entonces así podemos hacer que nuestra gente salga a votar y así ellos mismos puedan tomar esta determinación. Zelensky dice: yo no puedo entregar unilateralmente Donbass. Porque claro, Zelensky dice: ¿qué pensaría la gente de Ucrania de mí? ¿Qué pensarían las personas en general de pertenecer a Ucrania? Zelensky dio esta entrevista a Axios, donde dijo que el pueblo ucraniano rechazará cualquier acuerdo de paz que implique que Ucrania se retire unilateralmente del este de Donbass. Y este nuevo negociador, Vladimir Medinsky, acaba de aparecer para intentar ganar tiempo e intentar hacer estallar todo esto. Y todo lo que hace es filosofar sobre sus propias raíces históricas. Es como todos los discursos psicóticos y erráticos de Donald Trump, donde dice: así es como haces América grande otra vez. Medinsky es igual. Así es como haces Rusia grande otra vez, dice. Esta es nuestra tierra, este es nuestro territorio. Y Zelensky responde: mira, ¿quieres hablar de retirada de tropas? Estoy dispuesto a hablar de ello. ¿Por qué no congelamos las líneas de batallas actuales donde están? ¿Por qué habríamos de entregar áreas que Rusia es incapaz de conquistar? Porque en el momento que entreguemos esas líneas de batalla, las van a utilizar para ir más y más profundo en Ucrania. Van a utilizar aquello que no pueden conquistar por medios militares para rearmarse, acumular sus fuerzas y luego lanzarse de nuevo en ofensiva. Por eso necesitamos garantías de seguridad reales. Zelensky dice que no es justo que Donald Trump siga pidiendo públicamente a Ucrania y no a Rusia que haga concesiones. Y sus conversaciones con Kushner y Witkoff no involucran ese tipo de presión que, según él, Donald Trump está utilizando ahora en el público. Él dice: ¿qué estás tratando de hacer? ¿Qué estás intentando hacer? Y aquí está a lo que se refiere. Esto fue lo que dijo Donald Trump en el Air Force One. Miren, por favor. Vamos a tener conversaciones sobre Ucrania mañana también en Ginebra con Blinken y Jerkerson. Sí. Bueno, son conversaciones de gran envergadura. Va a ser muy sencillo, quiero decir, mira, hasta ahora a Ucrania más le vale sentarse a la mesa de negociaciones rápidamente. Eso es todo lo que te estoy diciendo. Estamos en una posición, queremos que ellos vengan. Zelensky lo dijo muy claramente en Múnich. Ucrania está listo para hacer cualquier tipo de acuerdo que le traiga paz. Queridos amigos, Ucrania está preparada para un acuerdo que nos traiga una paz verdadera a nosotros, a Ucrania, a toda Europa. Y estoy plenamente convencido de que esta guerra puede ser terminada y finalizada con total dignidad. Esto es lo más importante para nosotros. Pero él dijo que Vladimir Putin es como un dictador, como Hitler. Y así que dijo que con un dictador no se pueden hacer tratos. ¿Ustedes qué creen? ¿Podrían hacer un trato con un dictador? Evidentemente no. Aquí parece que Putin tiene la esperanza de repetir lo ocurrido en Múnich. Y no me refiero a la conferencia de Múnich de 2007, donde únicamente se habló de la división de Europa, sino más bien a la de 1938, cuando un Putin anterior comenzó a dividir el continente europeo en la práctica y de forma muy real.
Sería una ilusión creer que esta guerra pueda ser terminada de forma fiable ahora mismo, dividiendo Ucrania, tal como fue una ilusión pensar que sacrificar Checoslovaquia salvaría a Europa de una gran guerra. Y luego Zelensky habló en Múnich sobre esta idea de las concesiones. A América se le ocurren muchas concesiones, pero ¿hay garantía de seguridad en ellas? ¿Por qué siempre es Ucrania? ¿Por qué siempre es dar? ¿Y por qué nunca se le exige a Rusia? Rusia no ha dado ni una sola concesión. Y yo creo que aquí está una de las líneas más importantes que dio Zelensky en Múnich. Los estadounidenses a menudo vuelven a tratar el tema de las concesiones y con demasiada frecuencia estas se discuten únicamente en el contexto de Ucrania y no en el de Rusia. Europa está prácticamente ausente de la mesa. Es un gran error, a mi parecer. Y nosotros, creo que nosotros los ucranianos, que intentamos que Europa se involucre plenamente en el proceso para que los intereses y la voz de Europa. Y luego les mostraré otra línea donde dice que Vladimir Putin se ve a sí mismo como un zar, pero básicamente realmente él es un esclavo de la guerra. Él pregunta, ¿podrían imaginarse a Vladimir Putin sin guerra? Básicamente dice que toda su personalidad, todo lo que él hace, va de la mano, va arraigado con los ataques y con la guerra. Esto es lo que Zelensky tiene que decir. Él puede verse a sí mismo como un zar, pero en realidad es un esclavo de la guerra. Y si vive otros 10 años, podemos entender que la guerra puede volver o expandirse. Por eso decimos que debe haber garantías de seguridad reales. Ahora, como te mencioné, la delegación francesa se presentó en Ginebra. Afortunadamente, esto es lo que el presidente Macron tiene que decir y lo que adelantó sobre lo que la delegación francesa iba a hacer. Como todos los aliados, tenemos que ser nosotros los que negociemos esta nueva arquitectura de seguridad para Europa del día después, porque nuestra geografía no cambiará. Viviremos con Rusia en el mismo lugar y los europeos en el mismo lugar. Y no quiero que esta negociación sea organizada por alguien más. Aquí tenemos más del presidente francés Emmanuel Macron. Un día los rusos tendrán que rendir cuentas por la inmensidad del crimen cometido en su nombre, por la futilidad de los pretextos y por los devastadores efectos a largo plazo en su propia nación. Pero hasta que ese momento llegue, no bajaremos la guardia. Y como explica Barack Ravid, dos fuentes con conocimiento le dijeron que las negociaciones en el grupo político en Ginebra se escaparon. Las fuentes dijeron que la razón fue que las posiciones presentadas por el nuevo jefe negociador ruso, Vladimir Medinsky, hicieron imposible cualquier discusión. Como dice Ron Filipowski, esto ocurre menos de 24 horas después de que Donald Trump dijera una vez más que Ucrania era el verdadero problema. Ahora tiene a Ucrania trabajando con Europa, Europa trabajando con Ucrania. Básicamente están formando un gran puente, dejando claro que Europa no va a abandonar ni dejar solo a Ucrania, diciendo que no se van a doblegar, que no van a ser desplazados. Además, esto ahora está conectado con Canadá, esto también está conectado con Australia. Hay una conexión ahí y yo creo que es muy importante señalarla también. Quiero decir, las alianzas ahí están verdaderamente claras, ¿verdad? Las alianzas son Estados Unidos y Rusia, no hay cómo negarlo. Y bueno, Ucrania está no alineada, sino que Europa básicamente decidió apoyarlo de una forma inconmensurable. De hecho, se le agradece. Y no solo está Europa, sino que también está ayudándolo Canadá, también está Australia. Todos ellos están apoyando al presidente Zelensky, están apoyando Ucrania, están apoyando la finalidad, bueno, mejor dicho, el fin de esta guerra. Detesto decir esto, pero estoy de acuerdo con Donald Trump. Odio decir que estoy de acuerdo con Donald Trump, pero la verdad, ¿cómo no detestar a sus dos hijos, Don Jr. y Eric Trump? Ellos evidentemente no son las luces más brillantes de su grupo. ¿Y sabes qué? Lo demostraron claramente en una entrevista en la que aparentemente sin darse cuenta admitieron crímenes financieros de su padre. Ahora bien, todos sabemos que esta es la administración más corrupta de toda la historia. Y todos sabemos que Donald Trump ha ganado miles de millones de dólares para él y para toda su familia a través de su cargo como presidente de Estados Unidos. Y todo este dinero ha sido obtenido principalmente con la industria de criptomonedas, que es por donde Donald Trump ha aceptado gran parte de la corrupción. Pero sabíamos que estaba tan feliz de admitirlo. Supongo que en parte sí, pero no tanto como lo hicieron Eric Trump y Don Jr. Pero todo empezó con una sinopsis que yo quiero empezar por ahí, de hecho, que la dio el senador Chris Murphy. Él habló de delitos financieros con las criptomonedas cometidos por esta administración y da el contexto perfecto para entender
qué pasó con Eric Trump y con Don Jr., admitiendo estos crímenes. Sí que la criptocorrupción de Donald Trump está alcanzando un grado nuclear de máxima gravedad. Y es absolutamente crucial que examinemos con detenimiento algunos de los pormenores aquí, porque verdaderamente nunca habíamos presenciado algo de esta magnitud en toda la historia de los Estados Unidos de América. Nunca hemos tenido un presidente que esté ganando literalmente miles de millones de dólares, involucrado en una industria que él mismo regula y que además esté perdonando o dejando libres a actores de esa misma industria que tienen conexiones con él y que le ayudan o podrían ayudarle a ganar aún más dinero. Así que lo más destacado del día es que Donald Trump en esencia le ha dicho a toda la industria de las criptomonedas: podrán salirse con la suya cometiendo crímenes mientras yo sea el presidente. Puedes abusar de los consumidores, engañarlos y nadie te va a pedir cuentas. En su primer mandato, él presentó, y te lo leo para que los números sean correctos. En su primer mandato, las agencias reguladoras de Trump presentaron 50 casos contra empresas de cripto. El gobierno de Biden presentó 105 casos contra empresas de criptomonedas. Esto es la Comisión de Bolsa y Valores. Ahora, en el segundo mandato de Trump, ¿quieres saber cuál es esa cifra? No son 105. No son 50, no son 20, no son 5, ni siquiera es 1, es 0. Ni un solo caso ha sido presentado por la SEC de Trump en su segundo mandato contra empresas de criptomonedas por infringir la ley. Pero la situación empeora aún más, porque lo que también hemos descubierto es que la SEC está, de hecho, desestimando casos que estaban pendientes, que fueron iniciados por la administración Biden o quizás incluso presentados durante el primer mandato de Trump contra empresas de criptomonedas, especialmente aquellas firmas de criptoactivos que tienen fuertes lazos con Donald Trump y que le están ayudando a generar ganancias. Así que la SEC ha desestimado 7 casos contra empresas de criptomonedas. 5 de esas compañías tienen lazos conocidos con el expresidente Trump. Se ha movido para congelar activos o ha propuesto acuerdos extrajudiciales favorables o incluso ha cedido ante las empresas en otros 7 casos adicionales. 3 de esas mismas compañías también tienen conexiones directas con el expresidente Trump. Quedan 9 casos pendientes, solo 9, en los que la SEC no ha dado marcha atrás hasta el momento. Pero esperen un momento, esto no les sorprenderá en absoluto. Ninguna de esas 9 empresas tiene vínculos conocidos con Donald Trump. Esto es una estafa descarada. Esto es corrupción de principio a fin. Si estás en la industria de las criptomonedas y ofreces ayudar a Trump a ganar dinero, vas a ser inmune a la persecución. Quizás toda la industria sea inmune a la persecución. Pero la forma más rápida de garantizar que puedas cometer crímenes impunemente si estás en la industria cripto es acercarte al poder y decirle a Donald Trump y a su familia que les ayudarán a hacer dinero en su increíble campaña para monetizar la Casa Blanca, especialmente en lo que respecta a las criptomonedas que Donald Trump y su familia están lanzando al mercado, al mismo tiempo que ellos están en el negocio de regular esa misma industria. No debes aceptar esto como algo que sea normal. La corrupción es incalculable, es tan rampante, es tan pública, y sabes que hasta pareciera que fuera intencional en muchos sentidos. Ellos piensan que si lo hacen en público no les van a pedir que rindan cuentas. Ellos creen que, bueno, la gente va a pensar, así son los Trump, pero no pasa esto. Ellos creen que pueden salirse con la suya contando historias nada fascinantes para los medios de comunicación convencionales. Razón por la cual fue bueno que finalmente comenzaran a cuestionar a los Trump sobre sus conflictos de intereses, también sobre sus delitos financieros ilegales y mucho más en un par de clips. Pero quiero que comencemos con específicamente este. Voy a preguntarte sobre la corporación World Liberty que ha estado en las noticias y hubo un gran informe del Wall Street Journal sobre la participación del 49% que se vendió a un miembro de la familia real emiratí después de que tu padre fuera elegido presidente. Esto plantea preguntas sobre si lo hicieron para obtener acceso a chips de IA. A, mi padre no tiene absolutamente nada que ver. B, no tiene nada que ver con los chips de inteligencia artificial. Y C, nos conocimos por primera vez en Oriente Medio. No hay una sola persona en esa sala, no hay un banquero, no hay un gestor de fondos que no vaya a Oriente Medio y a los, ya sabes, los fondos soberanos de todo el mundo. Son algunos de los mayores inversores en cada fondo de inversión en América. Criticar solo a este y no hablar de los demás sería un disparate. Si observas lo que intentaron hacer cuando expulsaron a mi padre de Twitter y después le hicieron exactamente lo mismo a Don y a mí y a casi todos los demás de nuestra familia. Nos sacaron de Twitter, nos sacaron de Facebook, nos sacaron de Instagram, nos sacaron de YouTube. Van a seguir volviendo este razonamiento durante toda la entrevista. La verdad, todo lo que dicen los incrimina más y más. Si ellos dijeran simplemente, estamos en la industria de criptomonedas porque la industria bancaria nos prohibió la entrada debido a nuestros delitos y también debido a nuestros golpes fallidos, la verdad, esto incluso fuera hasta mejor que lo que dijeron. Pero luego comenzaron con temas que la verdad
empezaron a perderme. No es que tengas derecho a cometer más delitos. La verdad no tiene sentido lo que dicen. Y sabes, lo peor de todo es que ellos están admitiendo todo esto cuando Don Jr. dijo lo siguiente. Bueno, ¿sabes lo que dirían los críticos? Dirían que el factor de credibilidad es el nombre de Trump y la Casa Blanca de Trump y que todos, ¿sabes?, están aquí para ganarse su favor. Pienso de nuevo. Bueno, la caña aquí es que no nos dieron mucha opción cuando tenías a todo el mundo. Oye, y ellos crearon a este monstruo. Primero que nada, ¿quiénes son ellos? Este es el fundamento de cada argumento conservador. Porque siempre hay un ellos que te persigue. Ellos siempre dicen, van a atraparme, vienen tras de mí, quieren detenerme para silenciarme según ellos. Estás hablando de los mismos banqueros que están enriqueciendo a Donald Trump. Los tipos que le donaron a su campaña. Los tipos que ayudaron a elegirlo. ¿Quiénes son ellos? Porque tenías a todos los multimillonarios alineados detrás de él. Sabes eso, ¿verdad? Él se junta con los banqueros, él se junta con la gente multimillonaria. A él le encanta, a él le agrada, a él le gusta pasar con banqueros. Es más, el mismo Donald Trump le está recortando impuestos a banqueros. Así que ¿de qué estás hablando? Y lo que hacen es básicamente admitir que están cometiendo delitos financieros porque su papá no los dejó estar en Twitter. Que de hecho ya están nuevamente en Twitter. Repito, el salto de me echaron de Twitter a creé la plataforma Truth Social que nadie usa tiene sentido, pero esto se va a convertir en una herramienta para que los estados del Golfo inyecten millones de dólares mientras Donald Trump continúa abusando de su cargo. Esto la verdad no tiene mucho sentido. Su conexión con el poder es la razón por la que han podido lucrarse de manera tan masiva. Y la desregulación de la industria de las criptomonedas, junto con los mercados de predicción, de los cuales yo te quiero hablar en este clip, y de hecho te voy a mostrar un poco más qué está pasando tras bambalinas. Te quiero explicar bien esto, así que quédense porque les voy a explicar cómo están ganando, cómo están generando dinero. Pero esta desregulación es completamente dañina y es profundamente inquietante cuando estás hablando de mercados como Polymarket, Kalshi, de los cuales probablemente ya hayas oído hablar antes. Quiero que empecemos con lo que Don Jr. tenía que decir. Me gustaría terminar con el tema de los mercados de predicción, que es un asunto muy importante aquí, porque tú estás involucrado tanto con Kalshi como con Polymarket. Y ayer recibimos una gran noticia de la CFTC a favor de la industria. Entonces, ¿dónde crees que se dirige el futuro de esto? Oye, me metí en los mercados de apuestas hace años cuando no teníamos cómo volver. Necesito dejar muy claro que Don Jr. es un asesor estratégico. Asesor estratégico de Kalshi. Porque claro, si hay algo que necesita una empresa, una industria que está en crecimiento, es ser asesorado estratégicamente por un podcaster fallido, por Don Jr. Es como cuando los saudices le dieron todo ese dinero a Jared, le dieron $2.000 millones, le dieron a Kushner $2.000 millones y le dijeron que puede abrir su fondo de capital de riesgo bajo la única condición que no tienes permitido gastarte ese dinero. Esas eran las reglas y regulaciones. Le dieron $2.000 millones porque es una mente brillante para los negocios, pero con la única condición de que no tienes permitido tomar ninguna decisión. Lo mismo que está pasando con Don Jr. Pero la razón por la que yo quería hablar de estos mercados de predicción y por qué esto es tan importante para mí es porque verán, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitter, hay muchos creadores que están haciendo anuncios que no te dicen que son anuncios, porque estos mercados de predicción se regulan de forma diferente. Su gasto de publicidad se regula de forma distinta. Y es porque Don Jr. tiene vínculos con ellos y están ganando mucho dinero mientras que continúan rompiendo la ley. Literalmente, están rompiendo la ley abiertamente. No están regulados como un mercado de valores ni como un casino. No es así como se hace. Y verán a muchos creadores en sus videos haciendo tal vez referencia a una encuesta. Verán que hay encuestas que muestran, por ejemplo, Kalshi, que está mostrando que Gavin Newsom tiene un 33% de probabilidad de ser nominado. O también dicen, miremos Kalshi para ver la probabilidad de que ocurra este cierre de gobierno. Para eso están haciendo publicidad de una forma un poco secreta para estos mercados de predicción. Y sabes, yo estoy a favor de que los creadores de contenido hagan lo que puedan para ganar dinero. Hay muchas plataformas que por más que uno se esfuerce, en mi caso por ejemplo, que hago 7 videos diarios, muchos no se sienten bien recompensados por ese trabajo y tienen que hacer anuncios. Me parece perfecto, cada quien se tiene que buscar la vida. Por eso muchos influencers ven que tienen que hacer patrocinios de kits de comida, de ya sea de zapatos, de ropa, de muchas marcas según su contenido. Muchos hacen anuncios de cuidado de piel, de cuidado de alimentos. Y ¿sabes qué? Eso está genial, cada quien tiene que buscarse el pan de cada día. Pero estas plataformas que están publicitando sin decir que están publicitando, lo que están haciendo es robar datos. Así que hay que tener mucho cuidado donde uno entra, los links que uno entra, porque uno nunca sabe a dónde está metiendo su teléfono y más que todo, dónde está ingresando su información. Tengan mucho cuidado, chicos, de verdad. Los millones de archivos de Jeffrey Epstein que el gobierno de Donald Trump continúa ocultando han sido hackeados. Tal vez han sido hackeados por un gobierno extranjero como Irán. Ha hackeado gobiernos extranjeros, tal vez el correo electrónico personal de Donald Trump, o de personas relacionadas con el régimen de Trump, de otras personas que están identificadas de manera grosera y despreciables en los archivos de Jeffrey Epstein. Ya sabemos que Irán tiene un historial de hackear tanto a Donald Trump como a personas de su régimen. Y el Ayatollah, que es el líder supremo de Irán, ha dicho que tiene información que puede derribar a Donald Trump. Y esto es lo que dice Ayatollah Khamenei. Miren por favor. Esta isla de corrupción es solo
solo un ejemplo, hay mucho más que eso. Así como esto no era parte y luego quedó expuesto, hay muchas otras cosas que pronto saldrán a la luz. Todo lo que habíamos oído sobre su corrupción es una cosa. Este asunto de esa isla moralmente corrupta es otra totalmente distinta. Estos son indicativos de lo que son la civilización occidental y la democracia liberal. Han avanzado por 200 o 300 años y este es el resultado final. Ahora sabemos que en el 2024 Irán hackeó la campaña de Donald Trump y Microsoft alertó al régimen de Donald Trump de que habían sido hackeados. Y francamente el régimen de Donald Trump sabía que habían sido hackeados antes de que Microsoft los alertara. Pero luego el régimen de Donald Trump tuvo que hacerlo público cuando Microsoft hizo pública la brecha de datos. Entonces, ¿qué obtuvo Irán en el 2024? Quizás recuerden a alguien bajo el nombre de Robert que representaba los intereses de Irán y acudió a los medios de comunicación para intentar darles información comprometedora sobre Donald Trump en aquel momento. Hubo una acusación formal contra hackers iraníes que siguió en septiembre del 2024. Después de eso, Irán hackeó la plataforma de redes sociales de Donald Trump, Truth Social, en junio del 2025. E Irán dijo que obtuvo mucha información sensible al hackear Truth Social, sea de su cubierto o no. No sabemos a ciencia cierta qué obtuvieron con ese hackeo, pero lo que es indiscutible es que si hackearon a Donald Trump, hackearon a Truth Social. Todo esto cuando Donald Trump volvió a Irán, cuando atacó las instalaciones nucleares en Irán el pasado junio. Tenemos que tener claro que Irán utiliza hackers sofisticados. El equipo 313 es uno de esos grupos. Andada es otro de esos grupos. Y otro grupo de hackers prestigiosos han estado allá afuera persiguiendo a Donald Trump. Y también persiguiendo personas que han estado afiliadas a Donald Trump y también al régimen de Jeffrey Epstein. Una de las personas que fue hackeada y que tenía un tesoro de correos electrónicos de Jeffrey Epstein, que el grupo de hackers respaldado por Irán, Andala, entregó al DDoS, que significa Distributed Denials of Secrets, un sitio web ampliamente considerado el sucesor de Wikileaks. Hackearon al primer ministro israelí Ehud Barak. Dropside News fue el primero en informar sobre este hackeo. Este hackeo fue en mayo del 2025, más o menos por ahí. Por cierto, esto fue antes de otro gran hackeo que ocurrió en junio del 2025 de la plataforma Truth Social de Donald Trump. Y así Irán estaba cargando estos dos documentos de Jeffrey Epstein de Ehud Barak, que identificaba que Ehud Barak estaba relacionado con Jeffrey Epstein en estos tratos de armas por todo el mundo. En esos tiempos la gente decía que solo era una conspiración el hecho de que digan que Jeffrey Epstein estaba involucrado en estos tratos de armas. Y ahora, gracias a todo esto, sabemos que no era una simple conspiración, sino que era realidad. Así se describieron los correos electrónicos que obtuvo el grupo de hackers, una empresa israelí de drones, tecnología de pruebas de malaria y la propuesta de venta del imperio del petróleo y gas de un multimillonario estadounidense se encuentran entre muchas empresas comerciales previamente desconocidas que el primer ministro israelí Ehud Barak discutió con el difunto delincuente SEC y financiero Jeffrey Epstein. Los correos revelan que Jeffrey Epstein sirvió como un asesor financiero de confianza, intermediario, conserje, consejero e incluso amigo del ex líder israelí durante una relación de larga duración que desdibujó los límites profesionales y personales. Sus correos sugieren que eso fue de mayo del 2025. Luego, en agosto del 2024, Donald Trump publicó: acabamos de ser informados por Microsoft Corporation que uno de nuestros muchos sitios web fue hackeado por el gobierno iraní. Nunca es algo agradable de hacer, solo pudieron obtener información disponible públicamente, pero de todos modos no deberían de estar haciendo nada de esta naturaleza. Irán y otros no se detendrán ante nada porque nuestro gobierno es débil e ineficaz. Pero no lo será por mucho tiempo. Lo que Irán no se da cuenta es que haré del mundo un lugar mejor y más seguro. Y eso también es bueno para ellos. Y luego sabemos también que Truth Social fue hackeado. Hackers alineados con Irán se atribuyen la responsabilidad del ciberataque a Truth Social. Esto es el 23 de junio del 2025. Los hackers alineados con Irán se han atribuido la responsabilidad de un ciberataque a la plataforma Truth Social de Donald Trump. Según la organización sin fines de lucro Center for Internet Security, la CIS, el grupo de hackeo alineado con Irán, el equipo 313, se atribuyó un ataque de denegación de servicio distribuido en Truth Social pocas horas después de los ataques de Estados Unidos a varias instalaciones nucleares iraníes el sábado. Un portavoz del CIS lo confirmó. Aquí creo que la pregunta importante de hacernos es: Donald Trump está preocupado de que Irán tenga pruebas en contra de él y en contra de su régimen. Solo miren el comportamiento de Donald Trump. Mírenlo objetivamente. El 13 de enero del 2026, esto es lo que Donald Trump le dijo a los manifestantes iraníes: patriotas iraníes, sigan protestando, tomen sus instrucciones, guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio. Han cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que se detenga esta
sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino. MAGA, que significa hagan a Irán grande otra vez, o Make Iran Great Again. Presidente Donald J. Trump. Básicamente les dijo a los manifestantes, sigan protestando, yo los apoyo. Al mismo tiempo, Donald Trump estaba haciendo apariciones en televisión diciendo, yo le dije a los líderes iraníes que más vale que no empiecen a disparar porque nosotros también lo vamos a hacer. A principios o mediados de enero del 2026. Esto fue lo que dijo Donald Trump. Los manifestantes, solo espero, saben que Dios los bendiga. Solo espero que los manifestantes en Irán estén a salvo porque es un lugar muy peligroso en este momento. Y de nuevo, les digo a los líderes iraníes, más les vale no empezar a disparar porque nosotros también empezaremos a disparar. Y luego de que estos miles y miles de manifestantes fueran masacrados y el ayatolá sofocara la protesta, Donald Trump escribió: respeto mucho el hecho de que todas las ejecuciones programadas que iban a tener lugar hace unos días, más de 800 de ellas, hayan sido canceladas por el liderazgo de Irán. Gracias. Aquí yo creo que es importante preguntarnos también qué le hizo saber Irán a Donald Trump para enterarse de que tenía información sucia de él. ¿Y tiene Donald Trump miedo de ayudar a los manifestantes o de hacer lo que dice que va a hacer porque cree que tienen registros de él debido a los hackeos? Yo creo que Donald Trump está desesperado porque no sabe qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen en su contra. Hubo una persona muy cercana a él en el parlamento iraní que dio una entrevista recientemente y dijo que Donald Trump ha estado comunicando a través de canales secundarios diciendo como que miren, Donald Trump solo quiere que parezca que ha golpeado a Irán. Pueden permitir que Donald Trump golpee a unos pocos lugares, fingir que es un gran problema y luego todos poder seguir adelante. Porque claro, de esta forma Donald Trump puede hacer lo que más quiere, que es aparentar ser un hombre fuerte. Aparentemente este es el mensaje que Donald Trump está enviando a través de Qatar al ayatolá en este momento. Y el mensaje que ayatolá está enviando de vuelta es básicamente: va a salir más información sobre ti, Donald. Esto es lo que el ayatolá yemení escribió también. Esto es lo que escribió hace unos días. Los estadounidenses dicen: negociemos sobre su energía nuclear. Y el resultado de la negociación se supone que es que ustedes no tengan esta energía. Si ese es el caso, no hay lugar para la negociación. Pero si las negociaciones realmente van a tener lugar, determinar el resultado de las negociaciones de antemano es un acto erróneo y necio. Así que el ayatolá está llamando a Donald Trump un negociador necio. Mientras tanto está diciendo que la isla de corrupción es solo un ejemplo de ello. Hay mucho más de esto. Muchas cosas pronto van a salir a la luz. Todo esto mientras continúan diciendo que Donald Trump es un negociador necio. Ahora, si no crees que el ayatolá le está insinuando a Donald Trump que tiene información sucia, si tú eres de estas personas que no cree, entonces me encantaría poder venderte Biblias de Donald Trump, porque asumo que eres el tipo de persona que compraría eso. Además, el ayatolá le respondió con dureza a Donald. El ayatolá yemení amenaza con hundir los portaaviones estadounidenses si Donald Trump inicia cualquier tipo de ataque contra Irán. Dice que Donald Trump no podrá derrocar a la República Islámica. ¿Qué dijo Donald Trump recientemente? Pues mira, Donald Trump recientemente estuvo en el Air Force One y le preguntaron ahí sobre Irán. Le dijeron, ¿qué crees que quieren hacer? Donald Trump respondió diciendo, no creo que quieran llegar a las consecuencias de no tener un acuerdo. ¿Qué esperas de estas negociaciones con Irán en Ginebra mañana? Así que de alguna forma estaré involucrado en esas conversaciones de manera indirecta y serán muy importantes y veremos qué puede ocurrir. Pero típicamente los iraníes son negociadores muy duros. ¿Son buenos negociadores o malos negociadores? Yo diría que son malos negociadores porque podríamos haber llegado a un acuerdo en lugar de enviar los B-2 para eliminar su potencial nuclear y tuvimos que enviar los B-2. Espero que sean más razonables. Quieren llegar a un acuerdo. Se dice que un acuerdo es prácticamente imposible. No, yo creo que ellos quieren llegar a un acuerdo, no creo que ellos quieran afrontar las consecuencias de no llegar a un acuerdo. Ellos quieren llegar a un acuerdo. Y luego Lindsey Graham dijo que cualquiera en la Casa Blanca que piense que el ayatolá honraría un acuerdo para renunciar a sus ambiciones es un tonto. Esto es lo que Lindsey Graham está diciendo. El presidente Trump dijo, si vienen a por ti, tendrán que pasar por mí. Si pensaste que Afganistán fue una debacle, pues sí, lo fue. Lo único peor sería incitar a la gente a salir a las calles para oponerse a un dictador brutal y luego simplemente retirarles todo el apoyo. A cualquiera en la Casa Blanca que realmente crea que el ayatolá honraría un acuerdo para renunciar a su ambición nuclear es un completo ingenuo. Donald Trump no es ningún tonto. Estas personas están en las calles precisamente porque creen firmemente en Trump. Él está de vuelta en el Air Force One y a Donald Trump le preguntan qué está pasando en Gaza. Donald Trump finge con todo lo que está pasando que en Medio Oriente hay paz. Él dice eso, él dice que ahora están en la fase 2 en Gaza. Todo va genial, dice, hay un alto el fuego.
No, Donald, no hay un alto el fuego, evidentemente no lo hay. Han habido cientos de palestinos inocentes que han perdido la vida a manos de Israel. Todo esto desde que se anunció tu supuesto alto el fuego inexistente, diría yo. También ha habido miembros de Hamas que no son inocentes que han perdido la vida. Pero claro, hay mujeres y niños por cientos que han sido asesinados en Palestina y en Gaza. Todo esto mientras Donald Trump dice que las cosas van geniales. Escuchen lo que tiene que decir. Así que ahora que Gaza entra en la fase 2, ¿debería Israel levantar su prohibición a los periodistas extranjeros de entrar en Gaza? Vamos a levantar muchas prohibiciones muy pronto. Creo que van a ver que todo se está abriendo. Gaza. Miren, tenemos paz en el Medio Oriente. Ahora hay algunos focos de conflicto aquí y allá, pero esencialmente tenemos paz en el Medio Oriente. Y eso ocurrió principalmente cuando hicimos el ataque Metú contra la potencia nuclear, la potencial. Habrían tenido un arma nuclear en un mes. Si eso hubiera pasado, habría sido un trato completamente diferente. Caroline Leavitt es pésimo en su trabajo y lo demuestra todos los días. De hecho, hace unos días todos se rieron de ella, porque entre todas las personas, un reportero que es conservador le hizo una pregunta que ella no pudo responder. Le preguntó sobre la publicación racista que hizo Donald Trump en redes sociales. Ya saben, esta publicación en la que aparece Barack Obama y Michelle Obama con el cuerpo cambiado. Le pusieron el cuerpo de un mono y esto lo subió Donald Trump. Y sabes, la respuesta que dio Caroline Leavitt después de quedarse paralizada es muy importante mostrártela porque quedó en vergüenza. Y yo te la quiero mostrar más que todo para que veas la forma en la que MAGA siempre trata de enmendar las cosas a Donald Trump. Fue ridículo lo que hizo y la verdad merecía que se le rían. Y sabes, lo mismo ocurrió con gran parte del resto de esta conferencia de prensa, lo que también significó que Caroline Leavitt sufra una pequeña derrota legal en su estado natal. Vamos a entrar en esto, también vamos a entrar en cómo confrontan a Caroline Leavitt por las publicaciones racistas de Donald Trump, lo cual es muy gracioso considerando lo que Caroline Leavitt tenía que decir sobre las publicaciones de Donald Trump que el periodista Aaron Rupert editó junto a Donald Trump, hablando de una publicación que supuestamente él no hizo, sino que el que aparentemente hizo la publicación, según ellos, fue un empleado. Quiero que empecemos por aquí antes de ir al punto de que Caroline Leavitt ni siquiera pudo responder. Y para rematarla, se rieron de ella. Miren por favor cómo inicia todo. La publicación debe tomarse como la política oficial de la administración Trump. Viene directamente de la boca del caballo. Cuando lo ven en Truth Social, saben que proviene directamente del presidente Trump. Esa es la belleza de este presidente y su total transparencia al comunicar las políticas de esta administración a todos ustedes y al resto del mundo. Que alguien publicó, Stafford, bueno ya sabes, publicó, y yo sabía de qué se trataba todo. Si le echas un vistazo a eso y ves el asunto completo, era una sección muy pequeña al final de todo, pero eso trataba sobre elecciones fraudulentas, de las cuales tenemos muchísimas. Vamos a lograr que se detenga. Y el comienzo me gustó mucho. Lo vi y simplemente lo reenvié y supongo que probablemente nadie revisó la parte final porque lo que pude ver al principio era verdaderamente muy potente. Trataba sobre elecciones fraudulentas y... Entonces todo lo que publica Donald Trump en Truth Social viene de esta boca de caballo, excepto claro cuando tiene que borrar una publicación racista. Para mí es ridículo que esta gente mienta de una forma tan desconsiderada, tan descabellada. Yo supongo que estas personas creen que sus seguidores son unos auténticos tontos. Y eso es verdad, si tú apoyas a Donald Trump todavía, yo consideraría que eres más tonto de lo normal. Porque te han engañado, te han lastimado, te han mentido de tantas formas y te han afectado de formas tan diferentes. La única razón por la que yo considero que alguien quiera apoyar a Donald Trump es que tenga unos cuantos millones de dólares en la cuenta y que Donald Trump lo está ayudando fiscalmente como lo ha hecho con varios multimillonarios. Y es más, hasta incluso la gran parte de multimillonarios que apoyan a Donald Trump terminan siendo parte de esta gran corrupción. Pero por supuesto, no quiero divagar en otro tema. Sigamos hablando del tema de Caroline Leavitt. Como te digo, Caroline Leavitt piensa que el movimiento MAGA está conformado por personas tontas. Y también ella cree que puede interponernos lo que quiera. Y por supuesto, lo que le preguntaron anteriormente no lo pudo responder. Le preguntaron a Caroline Leavitt sobre la libertad de expresión. Hola Caroline. Proceda. Caroline, se ha producido una serie de paros estudiantiles en las escuelas públicas que han sido, en cierto modo, provocados por varios administradores de escuelas públicas. ¿Cuáles son tus impresiones al respecto? ¿Cuáles son las impresiones de la administración sobre esto? ¿Y tomarán alguna medida con respecto a estos paros contra ICE? Mira, creo que obviamente el presidente y la administración apoyan los derechos de la primera enmienda de todos los ciudadanos estadounidenses y si protestan pacíficamente, entonces esa es su obligación constitucional, su derecho y su responsabilidad de hacerlo.
Por supuesto, la administración también quiere ver a los escolares estadounidenses en la escuela aprendiendo y educándose, y creo que esto sí apunta a el sesgo de izquierda que desafortunadamente está muy presente en el sistema de escuelas públicas de nuestra nación. Y es algo en lo que la secretaria McMahon ha estado trabajando muy arduamente para erradicar de nuestro sistema de escuelas públicas, asegurando que la gobernanza y el control local tengan lugar en las escuelas públicas de nuestra nación y que los padres y educadores más cercanos a los estudiantes tengan una mayor voz sobre el currículo y la academia en nuestro país. Yo te quise poner este clip no solo porque, bueno, está ligada con la pregunta que le hicieron legalmente en la que Caroline Leavitt se confundió, sino que también te lo mostré para señalarte qué tipo de gente hay en la sala de prensa. Preguntar si vas a hacer algo porque los estudiantes salgan de las aulas demuestra qué tan bajo es el nivel de estos reporteros. La verdad, estos reporteros, más que ser reporteros, pareciera que trabajaran para Donald Trump, porque ¿qué tiene que hacer Caroline Leavitt o cualquier persona de una administración con que estudiantes decidan salir de clases y protestar en contra de un régimen que los está afectando de 1000 formas distintas? ¿Qué van a hacer? ¿Van a arrestar a estos chicos? La verdad, no me sorprendería tampoco. ¿Pero qué se referirá con esto del sesgo de la izquierda? El sesgo de la izquierda de jóvenes de 15 y 16 años que no quieren ver cómo sacan arrastrando a sus compañeros, porque un fanático con una supuesta autoridad racial interrumpió con una autoridad que Donald Trump mismo le entregó. Esto es ridículo, pero le consultaron sobre esto a Caroline Leavitt y ¿qué crees? Caroline ni siquiera pudo responder. Hoy en su declaración sobre Jesse Jackson, el presidente afirmó: a pesar de que soy llamado racista de forma falsa y constante por los canallas y lunáticos del ala demócrata de la izquierda radical, siempre fue un placer para mí ayudar a Jesse en su camino. ¿Dónde o cuándo cree el presidente que ha sido falsamente llamado racista? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Te voy a traer una infinidad de ejemplos. Voy a meter a mi equipo en esa sala para que empiecen a revisar todo el internet buscando a los demócratas más radicales a lo largo de los años. Quienes han acusado falsamente a este presidente de ser un racista. Y estoy seguro de que hay muchísimas personas en esta misma sala y en la televisión nacional de todo el país que lo han acusado exactamente de lo mismo. De hecho, lo sé porque lo he visto con mis propios ojos y yo... Ahora, hay una historia mucho más amplia que contar sobre la no respuesta que Caroline Leavitt dio aquí. El hecho de que tenga que responder, bueno, haré que mi equipo prepare algunos ejemplos, la verdad da a entender que no tienes ningún tipo de respuesta. Si a mí me preguntaran algo de lo que yo estoy plenamente seguro, no esperaría nada y te lo respondo ahí mismo para demostrarte que entiendo el tema y tengo con qué defenderme. Pero Caroline Leavitt evidentemente no lo tiene. Pero eso es Caroline Leavitt, esto es lo que ella siempre hace. Ahora, algo más importante que el hecho de que se hayan reído de ella, es que Caroline Leavitt dijo que tanto lo que vemos en el encuadre del coco de la izquierda, como parte de los medios de comunicación convencionales, especialmente los medios de derecha, Caroline Leavitt dijo: iremos a internet para encontrar estos ejemplos, los vamos a rastrear en internet. Ella no dijo: voy a mostrar que Mark Kelly dijo esto. Ella no dijo que Jon Ossoff o Ilhan Omar dijeron tal cosa. No, porque no está hablando de funcionarios demócratas electos. No hay ninguna publicación de Gavin Newsom que ella vaya a buscar en la que Gavin Newsom llame a Donald Trump racista falsamente. Porque Gavin Newsom lo está llamando racista con toda la razón y con todo el significado de la palabra. Lo que tienen que hacer es encontrar a personas que no tienen nada que ver con el Partido Demócrata o con el movimiento progresista, tal vez diciendo algo descabellado en TikTok. Y ¿saben qué? Estás en tu derecho de decir cosas descabelladas en TikTok, pero la derecha toma esto y lo apropia al resto de la totalidad, tanto para la izquierda como para la derecha. Pero lo que no hacen es tomar las cosas viles y racistas que dice Donald Trump, que por si acaso es el presidente de Estados Unidos, obviamente, pero lo que no hacen es tomar las cosas racistas y viles que dice Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, el hombre que ha liderado el Partido Republicano desde el 2015, incluso antes de tener la nominación, porque desde entonces Donald Trump ya era el Partido Republicano. Dejemos eso claro, se podría decir que desde finales del 2012, después de que Mitt Romney perdió. Desde ahí se estaba convirtiendo en el partido de Donald Trump. No lo sé exactamente, pero lo que sí sé es que desde hace más de una década, Donald Trump es la cabeza de los republicanos. Y sin embargo, desde entonces, los medios de comunicación no toman sus acciones y las aplican a él. Ni siquiera sus declaraciones se las aplican a él o al resto de las personas que lo apoyan. Saben, yo quiero que vean lo que un reportero le terminó preguntando a Caroline Leavitt en su estado natal. Miren por favor. Muy cerca de tu alma mater, el St. Anselm College, se habla de construir una instalación de Easy, que está causando mucha agitación política en New Hampshire y para la gobernadora republicana Kelly Ayotte. Parecía haber algunos malentendidos, se argumentó por ambas partes. Incluso los partidarios republicanos de Trump que viven en la ciudad dicen: no estamos seguros de creer esto. ¿Cuál es tu mensaje para la gente de New Hampshire sobre esta propuesta instalación de Easy?
El mensaje es que la inmigración ilegal, a pesar de que la frontera esté segura, sigue representando un problema en todo nuestro territorio nacional. Y la administración anterior permitió la entrada de casi 20 millones de inmigrantes ilegales de países de todo el mundo a nuestro país, y el presidente y la secretaria Noem han hecho un trabajo fenomenal deportando. Casi 3 millones de ilegales han abandonado el país, ya sea por deportación o autodeportación durante el último año. Pero obviamente quedan muchos más criminales extranjeros ilegales en nuestra patria, eso incluye Nueva Inglaterra. Yo diría que hay un poco más que solo rechazo a estas nuevas instalaciones del ICE. Ni siquiera quiero decirles centros de retención, porque no son eso, son campos de concentración. Hay más que un poco de rechazo, hay demasiado rechazo, hay mucho rechazo. ¿Y sabes qué está pasando gracias a esto? Ellos están ganando que se tengan muchas construcciones de estas instalaciones. Y Rachel Maddow está desglosando todo esto. Te recomiendo que lo escuches. Pero, por muy vergonzoso que esto resulte ser para la administración Trump, que al parecer ni siquiera puede deletrear correctamente New Hampshire y mucho menos mentirle a la cara sin inmutarse, la persona para quien todo esto se ha transformado en una auténtica debacle política resulta ser la gobernadora de New Hampshire, precisamente porque ella es una republicana. Su nombre es Kelly Ayotte y ha estropeado este asunto de unas 30 maneras diferentes. Cuando la ACLU publicó documentos a principios de este año mostrando que la administración Trump había hablado con al menos algunos funcionarios en New Hampshire sobre este próximo campo de prisioneros, la gobernadora Ayotte dijo que, ella no sabía nada al respecto. Culpó a una agencia estatal bajo su jurisdicción por no haberle informado sobre estas discusiones. Eso finalmente llevó a la renuncia de uno de sus funcionarios de gabinete. La gobernadora dijo que intentó que la administración Trump respondiera sobre sus planes para este campo de prisioneros en Merrimack, pero no le contestaron. Eso se volvió un problema para la gobernadora Ayotte cuando el jefe de ICE fue cuestionado al respecto en una audiencia del Senado hace unos días. Él no solo confirmó que el campo de prisioneros Trump de Merrimack estaba en marcha, sino que dijo que su agencia había hablado específicamente con la gobernadora Ayotte al respecto. Hablaron con ella personalmente. Él dijo, cito, el DHS ha trabajado con la gobernadora Ayotte. Hemos hablado con la gobernadora sobre las instalaciones. La gobernadora Ayotte negó inmediatamente que eso fuera cierto. Ella una vez más afirmó que no tenía idea de qué se trataba todo esto. Dijo que la administración Trump no le había enviado detalles sobre sus planes para Merrimack, razón por la cual la Casa Blanca le envió rápidamente esos planes llenos de errores tipográficos para la prisión en su estado y lo geniales que serían para Oklahoma. Mientras tanto, como hemos visto en todos los lugares donde Ace quiere construir uno de estos campos de prisioneros, la presión en contra de hacer algo así está creciendo y creciendo. Los votantes de New Hampshire, los residentes locales, continúan protestando. Tenemos el poder de resistir, ¿verdad? Todavía los demócratas tienen la capacidad de tener estas pequeñas victorias. Y sabes, no son pequeñas, son grandes victorias. Poco a poco el sentimiento del público va cambiando, se van dando cuenta de lo que realmente está sucediendo y las cosas poco van a ir mejorando, te lo aseguro. Obviamente con Donald Trump como presidente no puedo asegurarte un bienestar a futuro, pero sí te puedo asegurar que en el 2028 todo va a cambiar. Pero bueno amigos, yo cumplí con mi misión, que es informarlos, como lo hago absolutamente todos los días. Como siempre les digo, para mí lo más importante es su opinión y me encantaría que la pongan en los comentarios. Además, si les gusta el contenido de política estadounidense, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.